Bueno, vamos a grabar este parcial. Empecemos por el ejercicio 1, en donde tenemos dos matrices de 2×2, la matriz A y la matriz B. Y después tenemos la matriz C que se construye con A y B. ¿Sí? La matriz C va a ser A más B. Bueno, observemos que la matriz A en realidad nos falta un numerito, no ese valor X, que vamos a tener que encontrarlo para que se cumpla alguna condición. ¿No? La consigna dice hallar todos los X pertenecientes a R, para los cuales la matriz C es inversible. Entonces, claro, C va a ser una matriz de 2×2, ¿no? De hecho, C es, vamos a escribirlo acá, A más B, es la suma de la matriz 3, 5, 2X, más menos 1, 0, 2, 1. De modo que la matriz C es, sumando lugar a lugar, 3 con menos 1 me da 2. 5 y 0 es 5. 2 y 2 es 4. Y X más 1, bueno, es X más 1. Entonces tenemos que C es una matriz de 2×2, en donde para cada numerito que nosotros pongamos en lugar de la X vamos a tener una matriz distinta. Para algunas de esas matrices podrían ser inversibles y otras no. Queremos ver para qué valores de X la matriz es inversible. Para eso vamos a calcular el determinante y vamos a ver para qué valores de X el determinante es distinto de 0, ¿no? Recordemos que siempre que el determinante de una matriz sea distinto de 0, la matriz es inversible, ¿no? Es decir, que tiene una inversa. Notemos también que debería ser para, entre comillas, la mayoría de los valores de X. ¿Qué quiero decir? Lo que nosotros teníamos es que cuando una matriz de 2×2 no es inversible, ¿no? Además de que cuando su determinante de 0, cuando las filas son múltiplos. ¿Sí? Cuando las filas no son linealmente independientes, cuando son linealmente dependientes. Con dos vectorcitos ser linealmente dependientes significa que sean múltiplos. ¿Sí? Esto hace que de alguna manera nos demos cuenta a simple vista cuál es el valor de X que nos interesa. ¿Por qué? Porque si tienen que ser múltiplos, entonces de 2 para llegar a 4 hay que multiplicar por 2. El X, que hace que se rompa, ¿no? Entre comillas, quiero decir que no sea inversible C, es cuando también me queda el doble de abajo. Cuando me queda que esto vale 10. O sea, cuando X igual a 9 hace que la matriz no sea inversible. Y todos los demás valores, las filas no van a ser múltiplos y por lo tanto sí va a ser inversible, sí va a tener inversa. O sea que ya sabemos la respuesta. Pero vamos a hacer la cuenta con el determinante, que es como solemos hacer esto. ¿Sí? Y decimos que C tiene inversa. ¿Sí? O sea, es inversible. Tiene inversa cuando el determinante de C es distinto de 0. Lo que vamos a hacer es preguntarnos para qué valores de X, ¿no? X en R, tenemos que el determinante de C es justamente distinto de 0, entonces calculemos el determinante de C. Podemos escribirlo ahí con la doble barra. El determinante de C va a ser, por ser una matriz de 2×2 es el producto de los numeritos cruzados, 2 por X más 1, menos 5 por 4. No, esto es hacer 2X más 2 si hacemos distributiva. Y 5 por 4 que es 20. O sea, esto es 2X menos 18. Lo igualamos a 0 para ver cuándo es distinto de 0, ¿no? El determinante de C es 0. Sí. Bueno, 2X menos 18 es igual a 0. Es decir, si X es igual a 9, ¿no? Despejamos. De modo que tenemos la respuesta. O sea, si X es distinto de 9, el determinante de C, bueno, puedo escribir el determinante es distinto de 0, y C tiene inversa, es inversible. Bueno, esto responde el primer ejercicio, vamos con el segundo. El segundo es sobre el tema de matriz insumo-producto. La consigna nos dice que una economía tiene dos rubros interdependientes, 1 y 2. Para producir un peso de la industria 1 se requiere 0,7 de 1 y 0,3 de 2. Para producir 1 de 2 se requiere 0,1 de 1 y 0,7 de 2. Sabiendo
que una producción de 200 para el rubro 1 y de alfa para el rubro 2 satisface una demanda externa de beta para el rubro 1 y de 60 para el rubro 2, determinar los valores de alfa y beta. Es decir, lo que tenemos que hacer es lo mismo que siempre en este tipo de ejercicios, que es completar esta ecuación. Esta es una ecuación matricial, ¿no? En donde siempre tenemos que I es la matriz identidad. En este caso de 2 por 2 porque tenemos dos rubros. Después tenemos lo que es C, que es lo que llamamos la matriz de tecnología. X, vector de producción. Y por último, D, que es la demanda externa. Tenemos que completar esta ecuación y despejar los datos que no tenemos. Entonces, I es la matriz identidad. Sabemos claramente que eso es 1, 0, 0, 1. Es la matriz identidad de 2 por 2. No tiene 1 en la diagonal principal y 0 en los demás lugares. C es la matriz de tecnología, que también va a ser de 2 por 2, que se completa con los datos, ¿no?, que nos dicen acá. Para producir 1 de 1 se requiere 0,7 de 1 y 0,3 de 2, y para producir 1 de 2 se requiere 0,1 de 1 y 0,7 de 2. Con todo eso lo completamos, ¿no? Y los numeritos se completan así. El primer 0,7 va acá, 0,3, y después 0,1 y 0,7. ¿De dónde saqué esto? Bueno, lo que requiere la industria 1 va en la primera columna. Lo que requiere la industria 2 va en la segunda columna. No, o sea, este 0,7 es lo que la industria 1 requiere de la industria 1, el 0,3 la industria 1 de 2, y así es como se completa esta matriz. Y después tenemos X, que es el vector de producción, ¿no? Nos dicen algo de la producción, nos dicen 200 es la producción del rubro 1. Y alfa el rubro 2, o sea, no la sabemos, ponemos alfa. Y por último D, que es la demanda externa, ¿sí?, que se puede satisfacer con esa producción. Es de beta para el rubro 1 y de 60 para el rubro 2. Bueno, ya tenemos todos los elementos, completamos la ecuación. Acá podemos poner un corchete para escribir las matrices. Escribimos el vector de producción e igualamos a la demanda. Entonces, con todo esto tenemos un sistema de ecuaciones, ¿no? Es una ecuación matricial, pero que representa dos ecuaciones. Y hay dos incógnitas, que son alfa y beta, y tenemos que despejar. Entonces, bueno, primero restamos las matrices. Nos va a quedar restando el lugar a lugar, ¿no? 1 con 0,7 es 0,3. 0 menos 0,1 es menos 0,1. Acá me va a quedar menos 0,3 y 0,3. Bueno, multiplicamos por 200, por el vector que tiene 200 y alfa. Eso es igual a beta y 60. Y bueno, vamos a despejar alfa y beta. ¿Cómo hacemos? Bueno, hacemos el producto de la matriz para tener las dos ecuaciones que nos interesan. Por un lado, 0,3 por 200 menos 0,1 por alfa, ¿no? Estamos haciendo el producto de esta fila con esta columna, ¿no? 0,3 con 200 y 0,1 por alfa. Eso se suma, pero claro, hay un menos. Entonces nos queda menos 0,1 por alfa, igualado a lo que está en primer lugar del otro lado, que es beta. Y ahora hacemos lo mismo, pero con la segunda fila y el segundo numerito del otro lado. Es decir, nos va a quedar el menos 0,3 por el 200, 0,3 por alfa igualado a 60. ¿No? Escribo eso, menos 0,3 por 200, más 0,3 por alfa igual a 60. Y listo, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas y hay que despejarlas. Empecemos por la segunda, ¿no? Si las enumeramos, tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Empecemos por la segunda porque tiene una sola incógnita. Hacemos la cuentita, 0,3 por 200, ¿no? Eso nos daría menos 60, es negativo. 0,3 por alfa igual a 60. Y despejamos, ¿no? O sea, nos va a quedar 0,3 por alfa igual a 60 más 60, cosa que nos va a dar 120, pero vamos a pasar el 0,3 dividiendo. Bueno, cuentita de calculadora que nos va a terminar quedando en que alfa es 400. Ahí va.
Claro, pues 120 dividido 0,3 es como dividir por 3 décimos, ¿no? Y eso es como 120 por 10 dividido 3. Multiplicado por 10 es agregar un 0, nos queda 1200 y 12 dividido 3 es 4. Entonces eso es 400. Bueno, la cuentita calculadora desde ya. Sabemos que alfa es 400. Entonces sustituimos alfa en la ecuación 1 y nos va a quedar 0,3 por 200 menos 0,1 por 400 igual a beta. Bueno, listo, todo eso calculadora y calculamos beta. 0,3 por 200 60 menos 40. Y eso nos daría beta, ¿no? Es decir, beta es 20. Bueno, después queda pendiente siempre escribir un rengloncito que responda la pregunta lo más claramente posible, ¿no? La pregunta es ¿cuánto tiene que ser alfa y beta? Bueno, alfa tiene que ser 400, beta 20, y de esta manera la producción puede satisfacer la demanda externa. Y no está mal señalar acá, está bueno hacer la observación, quiero decir, de que, claro, el alfa nos quedó 400 y el beta 20. Siempre el vector de producción son números más grandes que la demanda externa, porque eso se produce para justamente satisfacer esa demanda externa. Tiene que ser como mínima esa cantidad y más aún para satisfacer también lo que sería la demanda interna, ¿no? Lo que permite justamente esa producción. Si estos 60 son de estos 400 justamente, y estos 20 de acá arriba van a ser justamente de esos 200. Entonces vale la pena hacer esa observación porque si beta me hubiese quedado más grande que 200, sabría que algo tiene que estar mal. Si alfa me queda más chiquito que 60, también sabía que me daba cuenta que algo tenía que estar mal. Bueno, dicho eso, vamos al ejercicio 3. Que este es de maximización, de minimización, ¿no? De un problema de optimización. Es lo que a veces se llama programación lineal, ¿sí? Cuando uno quiere optimizar todo con función objetivo lineal, ¿no? Eso es lo que vemos en la materia. Y nos dice encontrar los máximos y mínimos de la función f, que depende de dos variables. X y es 5x más 2y, sujeto a la región que viene formada por todos los puntos que cumplen estas inecuaciones, ¿no? 4x más 3y mayor o igual a 24, menos x más y menor o igual a 1, y x menor o igual a 6. Entonces hay que hacer, es medio mecánico esto, lo que tenemos que hacer es graficar las rectas que nos dan fronteras, ¿no? Entre la región de interés y la que no. Entonces para eso lo que hacemos es enumerar las restricciones. Tenemos la restricción 1, que va a ser la restricción roja, la restricción 2, que va a ser la verde, y vamos a decir la restricción 3, que va a ser la azul. Entonces, la restricción 1 va a haber una frontera, ¿no? Entre el semiplano que cumple, de todos los puntos que cumple esta restricción, del semiplano que no. Esa frontera, ¿no? Va a ser una recta y le vamos a poner el nombre L1. Si la recta L1 es la que se obtiene cuando en lugar del mayor o igual ponemos un igual. Y vamos a graficar esta recta L1. Para graficarla lo que hacemos es despejar una incógnita, que podría ser cualquiera. A veces es más común despejar y por una cuestión de costumbre, ¿no? De ver y despejado en términos de x, pero podríamos despejar cualquiera para graficarla. Y para eso pasamos el 4x restando y después el 3 dividiendo todo, ¿no? Como pasamos el 3 después, tiene que dividir a todo. Es decir que la recta de L1 es 8 menos 4 tercios de x. Con eso la vamos a dibujar en breve. Lo que podemos hacer es una tablita de valores, si queremos dibujarla ahí usando dos puntos. Por ejemplo, para tener dos puntos, lo que hacemos es darle valores a x y ver qué le toca hacer ahí. Por ejemplo, si x fuese 0, y tiene que ser 8. El otro valor que le voy a dar es 3. ¿Por qué? Porque como tiene un denominador, podemos darle cualquiera a x y ver qué le toca hacer ahí. Pero como acá la pendiente tiene un denominador 3, me ahorro las fracciones y pongo un múltiplo de 3 en lugar de x. Se simplifica el 3, me queda 8 menos 4, que es 4. Bueno, entonces ahí tenemos dos puntos, ¿no? La recta L1 va a pasar por el 0,8 y por el 3,4. Vamos con la recta que vamos a llamar L2, que corresponde con la restricción verde, que es la que obtenemos cuando ponemos un igual en lugar del menor igual en la segunda restricción.
Y para dibujarlo lo mismo, ¿no? Despejamos alguna variable cualquiera. Podemos despejar y también y sería 1 más x. Hacemos una tablita de valores. Obtenemos 2 puntos por donde pasa esa recta. Podemos darle cualquier valor a x, por ejemplo el 0. Cuando x es 0, claro, ponemos el 0 en lugar de la x. 1 más 0 es 1. Ahí le toca hacer 1. Entonces tenemos el punto 0, 1. Va a pasar por el punto 0, 1. Y le damos otro punto. Por ejemplo el 1. Otro valor a x, ¿no? Para obtener otro punto, ¿no? El punto tiene 2 coordenadas. Cuando x vale 1, bueno, y vale 2. Ya tenemos 2 puntos para la recta L2, el punto 0, 1 y el punto 1, 2. Con 2 nos alcanza, en realidad podemos hacer más para después ver cuál nos conviene dibujar, pero bueno, con 2 nos alcanza. Y ahora tenemos la restricción 3, ¿no? La restricción azul, que la frontera va a venir dada por la recta L3, que es cuando ponemos un igual en la tercera restricción y nos queda x igual a 6, ¿no? Porque la x menor o igual a 6. Acá no hace falta hacer nada, ni la tablita de valores, ni despejar. Bueno, ya está despejada la x justamente. Cuando es x igual a un número es fácil, porque es una recta vertical a la altura de x igual a 6. Si fuese y igual a un número es fácil, porque es una recta horizontal a la altura de ese numerito con respecto al eje vertical. Entonces ahora vamos a dibujar la región que nos interesa, ¿no? Vamos a... Vamos a hacer los ejes cartesianos, lo hago acá medio arriba para que me quede un buen espacio. Y va a quedar bastante en el primer cuadrante, pero bueno, al principio hay que tener siempre cuidado porque uno no sabe bien dónde va a estar. Lo que hacemos es, bueno, empecemos por la recta roja. Acá tenemos el eje vertical que es el eje Y, el eje horizontal que es el X. Y empezamos por la recta roja, ¿no? Ahí espero se vea bien, el eje que sea roja. Claro, la recta roja pasa por los puntos 0, 8 y 3, 4. Entonces acá tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese puntito rojo es el punto 0, 8, ¿no? Está a la altura de 0 con respecto a x y 8 con respecto a y. Y tenemos el punto 3, 4, ¿no? Que sería este acá. Este sería el punto que está a la altura de 4 y a la altura de 3. Entonces la recta roja tiene que pasar por esos dos puntos. Vamos a unirlos. Bien. Estaba haciendo mal. Ahí va. No, vemos que la recta por cada 3 cuadraditos que avanza baja 4 siempre, ¿no? Eso es porque baja porque es negativo, no la pendiente, el numerito de multiplicar x. Bueno, vamos a hacer la recta verde, que pasa por el punto 0, 1 y el 1, 2. ¿No? El 0, 1 que dibujo ahí en verde está a la altura de 1 y el 1, 2, ahí va. Entonces los unimos. Me faltaba la reglita. Bueno, ahí está más o menos, nunca hay que confiarse en la precisión. El dibujo nos sirve para tener una idea lo más clara posible de lo que está pasando, pero vamos a responder todo en base a las cuentas que hagamos. Y bueno, después la restricción azul, eso es un poquito más claro porque está ahí a la altura de 6. Y como decíamos, es una recta vertical, así que con ese punto de referencia me alcanza. Sería esto de acá. Entonces el primer paso siempre es obtener las ecuaciones de las rectas, los puntos por el que pasan y dibujarlas. El segundo paso, ¿no? Es determinar cuál es la región que nos interesa. No hay que tener cuidado porque estas son restricciones, pero según cómo están puestas las desigualdades en un sentido u otro, puede terminar quedándonos esta región, por ejemplo. Si fuese esa región, sería una región no acotada, porque nos podríamos mover hacia allí infinitamente. Podría ser esta otra región de acá, que también es no acotada. O esta acá, o esta acá. Hay muchas regiones. Lo ideal no, lo más cómodo sería que sea esta acá adentro porque es acotada y es un poquito más fácil de hacer el ejercicio en esos casos. Y creo que, claro, es la que va a quedar en estos casos porque si nosotros miramos la restricción azul hay que estar del lado izquierdo. ¿No? Como nos dice x menor o igual a 6, hay que estar a la izquierda de 6. Hay que estar a la izquierda de la recta vertical azul. ¿Qué pasa con la recta roja? Hay que estar del lado de abajo
o hay que estar del lado de arriba. Bueno, mirando la desigualdad, ¿no? La desigualdad original, lo que hacemos es probar un punto, ¿no? Un punto cualquiera, que no caiga justo sobre la recta roja. Puede ser, por ejemplo, el mismo 0, 0 que está en el origen. Y vamos a probar este punto. Si cumple la ecuación, es porque eran todos los puntos que estaban del mismo lado, o sea, los de abajo de la recta roja. Y si no cumple, es porque son los de arriba. Me fijo, pongo en lugar de x un 0, en lugar de y un 0. Claro, me queda 4 por 0 más 3 por 0, me da 0. Eso no es mayor o igual que 24. Entonces, como no cumple, eran los que estaban del otro lado. Hay que estar del lado de arriba de la recta roja. Pero también del lado izquierdo del azul. Entonces, por ahora estamos en esa región. Pero podrían ser dos, porque podría ser la parte no acotada que está arriba de la recta verde, o el triangulito que está en el medio. Para determinarlo tenemos que mirar la restricción verde. Y hacemos lo mismo, probamos un punto. Que es más fácil probar el 0, 0, pero podría ser cualquiera que no caiga en la recta verde. Si el 0, 0 cumple, van a ser todos los del mismo lado y si no los que están del otro lado. Si pongo en la restricción original, en lugar de x y de y 0, en lugar de x un 0, en lugar de y un 0, me queda menos 0 más 0 que da 0 y efectivamente es menor o igual a 1. Entonces eran todos los que estaban del mismo lado, que es del lado de abajo de la recta verde. Teniendo en cuenta de qué lado de la recta azul tenemos que estar, de la roja y la verde, son todos los puntitos de ese triangulito. Estrictamente hablando, también cuenta el borde. Entonces, teniendo en cuenta que ya identificamos la región que nos interesa, que es ese triangulito del medio, lo que hacemos es señalar los vértices de interés, ¿no? Que son donde se cruzan las rectas, pero en la fronterita de esa región. Si las rectas se cruzaran en un vértice por fuera, no nos interesaría. Y les vamos a poner nombres que son A, B y C. Y después de identificar la región y los vértices, el siguiente paso es identificar los vértices con más precisión, ¿no? Calcular las coordenadas. Ahí se ve cuál tiene que ser A, ¿no? A es el punto, en realidad se ve a simple vista que es el punto 3, 4, porque era justo donde se cruzaban las rectas verde y roja. Y se ve también que C tiene que ser el punto 6, 0. Y se ve también B más o menos, si uno le presta atención, que tiene que ser 6, 7. No, porque está sobre la recta azul y a la altura de 7 con respecto al eje Y. Pero claro, esto lo hacemos mirando el dibujito. En realidad, esto no vale como fundamento mirar el dibujito para eso, porque en realidad la línea verde podría pasar justo más al costadito y no daba eso. Es decir, hay que hacer la cuenta con precisión de cuáles son los vértices, teniendo en cuenta que son la intersección de rectas y se resuelven resolviendo sistemas de ecuaciones. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? A es el punto en la intersección de la recta L1 y L2, ¿no? La recta roja y verde. Entonces se resuelve, ¿no? Resolviendo el sistema de ecuaciones donde tengo las ecuaciones de ambas rectas, ¿no? Esta de acá. Bueno, puedo escribir las ecuaciones donde tengo despejada ya. Y también es lo mismo, el punto es que tengo que agarrar las ecuaciones de ambas rectas. Por ejemplo, yo podría decir y, acá me quedaría 8 menos 4 tercios de x, que es la ecuación de la recta 1, y la de la recta 2, que sería y igual a 1 más x. Resolvemos este sistema de ecuaciones y vemos claramente que A tiene que ser el, como dijimos, 3, 4. Pero hay que resolverlo, hay que hacer la cuenta. ¿Sí? Está bien, uno puede simplemente decir A es el punto que está en las dos rectas y vivimos en la tabla de valores que está en las dos rectas. Entonces tiene que ser el que está en la intersección. Todavía vale eso como argumento. El punto es que hay que hacer un argumento matemático en cuenta si no usar el dibujito. Ahora sabemos que A efectivamente es el 3, 4. B es el punto en la intersección de la recta verde y azul, o sea, L2 con L3. O sea, se obtiene con la ecuación de la recta verde, que es 1 más x, y la del azul, que es x igual a 6. Entonces vemos que B tiene que ser el 6, 7. Por último, C es el punto en la intersección de la recta L1 y L3. O sea, lo resolvemos usando la ecuación, ¿no? El sistemita de dos ecuaciones y dos incógnitas, en donde tenemos la ecuación de la restricción 1 y la de la ecuación de la restricción 3. Y ponemos 6 en lugar de x, sabemos que x tiene que ser 6. Bueno, nos va a dar que
y tiene que ser 0. Ahora sí tenemos los tres vértices. Y nosotros sabemos, ¿no? Que, creo que al costadito porque se me termina la hoja, pero escribo la respuesta. Sabemos, como la región es acotada, ¿no? No siempre nos va a tocar una región acotada, pero como la región es acotada, que tienen que existir, ¿no? Tienen que existir los máximos y mínimos, ¿no? Podemos decirlo mejor ahí. Que f alcanza máximo y mínimo. En la región, ¿no? Que se llama R. Además tiene que estar, si lo alcanza, lo tiene que alcanzar en un vértice. Si esto lo digo también, tiene que alcanzarlo en un vértice. Entonces en base a estos argumentos, lo que hacemos es calcular cuánto vale la función. Me quedé súper desprolijo, pero ya determinamos. Vemos cuánto vale la función en cada punto. Ahí recién nos acordamos que la función era 5x más 2x y vemos cuánto nos da la función en cada punto. Bueno, ahí agrandé un poquito la hoja y tengo más espacio. Entonces, me fijo cuánto me da la función en cada uno y veo que, vamos a hacerlo acá, ¿no? F de A, claro, como la función, dijimos recién, es 5x más 2y, me quedaría 5 por 0. No, perdón, dijimos que era 3, 4. 5 por 3 más 2 por 4. Hacemos esa cuentita, me da 23. Después evaluamos f en B. B es el punto, ¿no? Que nos ha quedado 6, 7. Eso va a ser 5 por 6 más 2 por 7. Esto me da 44. Y por último, f evaluado en C. Bueno, como C es el punto 6, 0, es hacer 5 por 6 más 2 por 0, que me da 30. Ya sabemos cuánto vale la función en cada uno de los vértices. Nos fijamos dónde nos da más chiquito. Ahí está el mínimo. Nos fijamos dónde nos da más grande. Ahí está el máximo. Y decimos f alcanza el máximo en el punto B, que es el punto 6, 7, y vale 44. Y f alcanza el mínimo en el punto A, que es el punto 3, 4, y vale, bueno, 23. Bueno, con esto resolvemos el tercer ejercicio y vamos al último, el cuarto, al que es de simplex, ¿no? Donde el problema es conceptualmente el mismo que el anterior, pero como tenemos más variables, ya no se puede dibujar y aplicar la lógica anterior, así que lo que uno hace es aplicar el algoritmo simplex. Para eso lo que hacemos es, bueno, seguir pasos muy concretos, ¿no? Donde el primero era lo que nosotros decíamos agregar variables de holgura. Si notemos que voy directamente a hacer el algoritmo simplex porque es un problema estándar de maximización. Si hay que maximizar, tenemos las restricciones, las desigualdades en el sentido que tienen que estar siempre. Tenemos que todas las desigualdades de las variables en donde tienen que ser mayores o iguales a 0 y además los términos independientes son todos no negativos. Cuando esto pasa decimos que la región es estándar, que es un problema estándar de maximización y aplicamos directamente el algoritmo simplex, en donde el primer paso es agregar lo que llamamos las variables de holgura, ¿sí? Eso es que modificamos la región un poquito, no la región original, está bien acá no tiene nombre, pero supongamos que se llama R. R es una región de R3, ¿no? Son todos puntos de 3 coordenadas, porque tenemos 3 variables, x y z. En cambio ahora modificamos la región y le ponemos R', porque es otra región conceptualmente. Es una región de R5 ahora porque vamos a agregar 2 variables de holgura. ¿Por qué 2? Bueno, una por cada una de las restricciones principales, en donde primero lo que hacemos es agregar una variable que vamos a llamar S1, que logra transformar la primera desigualdad en una igualdad. Y agregamos S2, que transforma la segunda desigualdad en una igualdad.
Y bueno, tenemos que todas las variables tienen que ser mayores o iguales a 0. Con todas las variables nos referimos también a las nuevas, S1 y S2, que tienen que ser mayores o iguales a 0, porque S1 vino a emparejar lo que teníamos del lado izquierdo, que era menor o igual a 8. Si hubiese sido igual, S1 tiene que ser 0. Pero si era menor, entonces S1 tiene que ser positivo. En ningún caso S1 es negativo. Y esto es parecido para S2, así que ambas tienen que ser mayores o iguales a 0. Esto que hicimos de agregar en las variables de holgura en la región, bueno, de alguna manera también pasa en la función objetivo, ¿no? En donde nosotros podemos pensar que teníamos menos 5x más y más 4z, y que también agregamos S1 y S2. O sea que como en realidad no estaban en la original, es como que aparecen multiplicadas por 0. Entonces el primer paso. El segundo es lo que nosotros decimos que es armar la tabla simplex inicial, que es lo que nos va a permitir hacer las cuentitas con más comodidad. Porque, claro, estas cuentas en realidad son cuentas de ecuaciones de matrices, ¿no? Que son cuentitas un poco más molestas de las que vamos a hacer, y la tablita simplifica un poco esa cuestión. Entonces lo que vamos a hacer es una tablita que va a tener 4 filas. Una donde vamos a escribir las variables. Otra que vamos a escribir los coeficientes de las restricciones y otra para la función objetivo. O sea, vamos a tener x y z. Ahí en el medio que vamos a tener una separación para que visualmente sea más cómodo separarlo de las variables de holgura. Otra separación b, que vamos a poner ahí los términos independientes. Y, bueno, una separación ahí que lo hago con regla. Bueno, ahí va a quedar nuestra tablita, va tomando forma. Ahí va. Y al final una fila más donde vamos a tener los coeficientes de la función objetiva, que vamos a llamar indicadores. Bueno, entonces pusimos en primer lugar las variables. Las ecuaciones que armamos en el primer paso, ponemos acá los coeficientes, ¿no? Este 1, ¿de dónde sale? Bueno, es el numerito que multiplica x en la primera ecuación. Y también es por 1, z es por 3. 1 porque aparece S1, que es como que está multiplicado por 1. Y como en la primera ecuación no aparece S2, acá queda un 0. En lugar de b queda un 8. En el segundo lugar lo mismo, con la otra ecuación nos va a quedar menos 1, 0. Claro, no aparece y, entonces y 0. 1 por z, y como no aparece S1, pero S2 sí, es 0 y 1. Acá va un 1. Y en la última fila van lo que nosotros vamos a llamar indicadores ahora, que son los coeficientes de la función objetivo, es decir, va el menos 5, 1, 4, 0 y 0. Y acá vamos a escribir el nombre de la función, que es f en este caso. Y por último ese lugarcito que no es del todo necesario escribirlo, pero es cómodo, me parece que ayuda mucho a escribir ahí lo que originalmente llamamos las variables básicas, pero digo originalmente porque van a ir cambiando, y originalmente son las variables de holgura, S1 y S2. Entonces, claro, originalmente las variables de holgura son S1 y S2, las que no están, originalmente las variables básicas, quise decir, son S1 y S2, las variables de holgura siempre son S1 y S2. Y es como que S1 vale 8 de momento y S2 vale 1 de momento. Todas las demás variables que no son básicas de momento valen 0. Nosotros podríamos chequear que si reemplazamos esos valores que dijimos recién, se cumplen todas las ecuaciones que tenemos acá. Y si reemplazamos los valores en x y z, bueno, y S1 y S2, la función de momento vale 0. Queremos ver si incrementar algún valor, es decir, queremos ver si hacer que una de las variables que no es básica entre en la base aumenta el valor de la función. Para eso tenemos que ver qué variable tiene que entrar en la base. Eso lo hacemos en el paso 3, en el que nosotros decimos que z va a entrar en la base. ¿Por qué z? Bueno, en realidad puede entrar cualquiera que tenga un indicador positivo. En este caso podría entrar z o y. Yo tomo el criterio de elegir el que tiene indicador más grande, ¿no? Que suele hacerse eso, pero ni siquiera tiene por qué ser lo conveniente. Simplemente decimos que z va a entrar en la base porque tiene un indicador positivo. Que tenga un indicador positivo, en este caso el 4. El 4 es el indicador
del que hablo, que tenga un indicador positivo significa que al entrar a la base va a aumentar la función objetivo. Entonces sirve que z entre. Pero también podría haber entrado y. El que no podría haber entrado es x porque el menos 5 me está diciendo que sí. Puede entrar x. Sí, en realidad puedo hacer la cuenta. Pero lo que va a hacer es que disminuya la función objetivo y no quiero eso. Entonces, en el paso 4 tenemos que decir qué variable sale de la base. Para saber qué variable sale de la base hay que hacer esta cuantita. 8 dividido 3 y 1 dividido 1. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dividiendo el numerito de la columna de B con 3 de cada fila. La cuenta de estas que me dé más chiquito, en este caso 1 dividido 1, me va a decir qué variable sale de la base. En este caso S2 sale de la base. Porque está en la fila de donde me dio más chiquito. ¿Por qué hacemos esta molestia acá? Bueno, porque esto me va a garantizar que al movernos seguimos estando en una región estándar. ¿Qué quiero decir? Que cuando hagamos la nueva tabla sigamos teniendo numeritos no negativos en lugar de la columna B. Bueno, no hace falta recordar esto que acabo de decir del todo, está bueno pensarlo, eso sí. Pero mientras hagamos bien ese paso vamos a llegar a la respuesta correcta. Ahora pasamos a lo que es el paso 5, que es modificar la tabla. Si no hace falta esto de los pasos pensarlo estrictamente como que tiene que ser así paso por paso. Es un algoritmo, ¿sí? O sea, hay que hacer las cosas en este mismo orden para llegar bien a la respuesta, pero bueno, yo lo enumero de esta forma por una cuestión un poco pedagógica de no confundirnos después. Pero uno podría enumerarlo de otra manera. Bueno, para modificar la tabla primero la copié tal cual. Y ahora, bueno, voy a borrar las filas. En realidad voy a borrar la primera fila y la tercera. ¿Por qué no la segunda? Porque lo primero que uno tiene que hacer es identificar lo que nosotros vamos a llamar el pivot, ¿no? En este caso, el 1 va a ser el pivot. Es decir, identificamos el numerito que está en la columna de la variable que entra en la base, que es z, y en la fila de la variable que sale, o sea, S2. Ese es el pivot. La fila correspondiente al pivot, o sea, la fila correspondiente a la variable que sale, que es S2, es la primera que vamos a modificar, y lo modificamos de manera que el 1 se transforme en un 1. Claro, bueno, ya es un 1. Pero de modo que el pivot se transforme en un 1. Como eso ya está hecho, en este caso vamos a dejar la fila 2 tal cual. Excepto que en lugar de S2 vamos a escribir a Z que entró en su lugar. Lo siguiente que hay que hacer es modificar las otras filas de modo que la columna, la variable que entra en la base, es decir, la columna de Z, tome en los demás lugares ceros. Y para eso hacemos las operaciones que tengamos que hacer usando la fila modificada como teníamos recién. Para eso lo que vamos a hacer es a la fila 1 le vamos a restar, teniendo en cuenta que arriba tenemos un 3 veces la fila 2. Hay que tener cuidado porque cuando digo resto la fila 2 me refiero a esta fila modificada que está acá. Y eso va a ir a la fila 1. Y después, como en la fila 3 tenemos un 4 en la columna de Z, vamos a restarle a la fila 3 4 veces la fila 2. Bueno, hacemos esa cuentita. Fíjense que ahí si lo hacemos con cuidado, primero tenemos un 1, le restamos 3 veces ahí menos 1, nos va a quedar 4, ¿no? Porque le restamos 3 veces algo negativo, estamos sumando 3 nos queda 4. Acá nos va a quedar 1, acá nos va a quedar 0. Vale, 1 restamos un múltiplo de 0, acá 0 porque lo hicimos para eso. Acá restamos un múltiplo de 0, nos queda 1, acá nos queda menos 3. Al 8 también le restamos 3 veces 1 y nos queda 5. Esta parte es importante, ¿no? Porque lo que necesitamos es que lo que está en esta columna siempre sea algo no negativo, o sea, o 0 o positivo. Y por eso el paso molesto anterior que nos aseguraba que acá no nos iba a quedar nada negativo. Y de hecho lo que le restamos al 8 fue 3 veces 1. ¿No? Si paso el 3 ahí es 3 por 1. Eso es lo que estamos haciendo justamente. En la primera fila sigue quedando ese 1 y después hacemos la otra operación. En la fila 3 le restamos 4 veces la fila 2. Hacemos la cuentita, acá nos va a quedar menos 1 porque tenemos menos 5, restamos algo negativo, estamos sumando 4, nos queda menos 1. Acá nos queda 1 porque queda igual porque restamos un múltiplo de 0, acá queda 0. Lo hicimos para eso, acá queda 0 porque restamos un múltiplo de 0. Acá queda menos 4 y a f le restamos 4 veces 1, entonces queda menos 4.
terminamos de modificar la tabla. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora z pasó a valer 1. Z ya no es una variable básica, ya no es una variable que vale 0. Como z pasó a valer 1, estamos parados ahora en el punto, si nada más prestamos atención a las variables originales que son x, y z, estamos parados en el punto 0, 0, 1. X ahí valen 0 y z vale 1. Si evaluáramos esto en la función original, no miramos cómo es la función original, si lo evaluamos nos da 4, que es lo que nos está diciendo la tabla cuando dice f menos 4, en realidad nos está diciendo que f vale 4. ¿Sí? Podemos pensar como que esto está igualado a 0 y si uno despejara f tenemos que f vale 4. No es una manera de pensarlo, pero se pone el menos para poder seguir haciendo las operaciones que tenemos acá. Si es una practicidad. Lo otro importante es que cuando uno termine de modificar la tabla, si tenemos en cuenta que S1 tiene que valer 5 y que Z tiene que valer 1 y que las variables que no están ahí valen 0, si quisiéramos verificar deberíamos ver que si ponemos todos esos números en estas ecuaciones deberían cumplirse. Bueno, dicho esto, ¿qué hacemos ahora? Pasamos al paso 6. El paso 6 es ver si la tabla es final o no. La tabla no es final porque decimos que la tabla es final cuando no quedan más indicadores positivos, pero queda un indicador positivo hasta el 1. La tabla no es final, tenemos que seguir. Sí, ahí falta justificar por qué quedan indicadores positivos. Entonces lo que hacemos es, en este caso, volver al paso 3 y tiene que entrar otra variable a la base, en este caso y entra en la base. Tenemos que ver qué variable sale. Hay que hacer una cuenta parecida a la de antes, solo que en este caso no hay que hacer 1 dividido 0, porque cuando ahí tenemos en la columna de i un número que es 0 o negativo, no hay que tenerlo en cuenta. Así que simplemente en este caso queda que S1 sale de la base. Y volvemos a lo que va a ser el paso 5, que es modificar la tabla. Entonces volvemos a copiarla. Y lo que vamos a hacer es modificar primero la fila del pivote. Bueno, para eso hay que identificar cuál es el pivote ahora. El pivote en esta tabla ahora es este 1 que está ahí, que señala en magenta. Está en la columna de la variable que entra, que sí, en la fila de la variable que sale, que es S1. Entonces lo que hacemos es modificar primero esa fila, y se modifica de forma que quede un 1 en lugar del pivote, pero como ya hay un 1, en este caso también queda igual. Excepto que en lugar de S1 vamos a poner la variable que entra, que sí. Y ahora hacemos las operaciones necesarias para que en la columna de i quede todo 0 en los demás lugares. Ya tenemos un 0 abajo, eso nos ahorra una cuenta, solo nos queda anular la fila 3. Como ya tenemos un 0 ahí, no hay que hacer nada en la fila 2 y la vamos a copiar tal cual. A la fila 3 lo que vamos a hacer es restarle la fila 1. Hacemos fila 3 menos la fila 1. Que sería la fila 1 como ya modificada. Pasa que bueno, ahora no tocó modificarla. Pero si no, sería la fila 1 modificada. Claro, ahí teníamos un menos 1. Le vamos a restar un 4, así que nos queda menos 5. Acá nos va a quedar 0. Acá nos sigue quedando 0. Acá teníamos un 0 y nos va a quedar menos 1. Y tenemos menos 4 que nos va a quedar menos 1 de vuelta. Acá tenemos f menos 4. F menos 4 al restarle 5 nos va a quedar f menos 9. Y ahora sí terminamos la tabla de final. En el paso 6 podemos decir que la tabla es final. Uno puede justificar y aclarar por qué no hay más indicadores positivos. Y pasamos al paso 7, que se escribe la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? El máximo de f está en 0, 5, 1. No, esto viene dicho ahí. I vale 5, z vale 1 y las variables que no están ahí valen 0. S1 y S2 no nos interesan, eran solo variables auxiliares. No, prácticas eran herramientas para llegar a los valores que nos interesaban de x y z, que son 0, 5, 1. Y vale 9. El máximo vale 9. Se alcanza en ese punto.
el 051. Uno puede chequear que si todos estos numeritos, ¿no? I5 y Z1, y las que no están ahí valen 0, ¿no? Incluyendo S1 y S2, las reemplazamos en las ecuaciones del primer paso, se tienen que cumplir. Y que si en la función original ponemos en lugar de x0, en lugar de i15, en lugar de z11, nos tiene que dar un 9. Con esto terminamos el parcial.